No importa que acabes de dar a luz. Llama a un taxi. Su grito quemaba peor que el viento helado. Yo, apenas recuperada del parto, con un bultito recién nacido en brazos, me congelaba en la puerta del hospital. Y él en ese momento preparaba la habitación para su queridísima madre. Al día siguiente ya estaba pidiendo un taxi, para las maletas de ella y, para mí. La palabra hijo palpitaba en ella, parecía una segunda vida, una tímida promesa de primavera después de un invierno largo y agotador. Elena Vargas apretaba con fuerza el pequeño bulto, sintiendo como latía el diminuto corazón de su bebé, al unísono con el suyo propio. El alta del hospital. A pesar del cansancio acumulado durante los últimos días, la embargaba una alegría pura y total. Era madre. En la sala reinaba el bullicio. Las jóvenes madres, envueltas en chales y chaquetas, recogían apresuradamente sus cosas, intercambiando miradas emocionadas y consejos en voz baja. Elena Vargas las observaba disimuladamente, sintiéndose parte de este mundo nuevo e inexplorado. En su imaginación ya se dibujaba la escena. Javier las recibe con un ramo de flores, toma a su hijo en brazos con ternura y los tres, felices, entran en su acogedor apartamento, donde todo está preparado para la llegada del pequeño milagro. Su alma anhelaba su apoyo, el calor de sus abrazos, que tanto necesitaba en ese momento. Al salir por la puerta del hospital, Elena Vargas se quedó petrificada. El frío, como una serpiente, se deslizó bajo su grueso abrigo, quemándole las mejillas con un beso helado. El viento de diciembre, como una bestia furiosa, desgarraba las ramas desnudas de los árboles, recordándole la dura realidad. Pero lo que más le dolía era la ausencia de Javier. Con los dedos temblorosos de frío y desesperación, marcó su número. El tono de llamada se prolongó insoportablemente, como poniendo a prueba su paciencia. Finalmente, al otro lado de la línea, se oyó su voz, lejana e indiferente. Elena Vargas, soy yo. Nos dan el alta. ¿Dónde estás? En respuesta, un silencio helado y siniestro. Ah, sí. Mira, estoy liadísimo. Llama a un taxi. Pero, Javier, acabo de dar a luz. El bebé. Apáñatelas tú sola. Estoy ocupado. Y en el auricular, solo tonos muertos y cortos. Elena Vargas se quedó allí, como fulminada por un rayo. Las palabras de Javier, como fragmentos de hielo, se clavaron directamente en su corazón. El frío que le atenazaba la espalda no tenía nada que ver con la helada de diciembre. Era un presentimiento escalofriante de desgracia, la constatación de que el mundo que conocía se derrumbaba ante sus ojos. Intentó calmar el temblor, apretando con más fuerza a su bebé recién nacido, como intentando protegerlo de la tormenta que se avecinaba. El taxi apareció al instante. Al volante, un tipo de aspecto duro con el rostro curtido, sin decir una palabra, la ayudó con las cosas y sentó a Elena Vargas con el bebé en el asiento trasero. Durante el trayecto, no dejó de mirar por la ventana. La ciudad nevada, los transeúntes apresurados, todo le parecía ajeno, lejano, como si no le estuviera pasando a ella. En su cabeza resonaba una y otra vez la misma idea, ¿es esto de verdad? ¿Es posible que Javier, el mismo Javier al que tanto amaba, con el que soñaba con la eternidad, se haya convertido en esto? Al llegar a casa, Elena Vargas pagó al conductor y, con dificultad, salió del coche y se dirigió cojeando hacia el portal. Justo en la entrada se topó con la vecina, doña Carmen, que sacaba la basura. ¡Ay, Elena Vargas, has vuelto! Enhorabuena por el bebé, canturreó, sin disimular su curiosidad, y le escudriñó con la mirada. Y por ahí, veo, Javier tiene mucho movimiento. Estará esperando a su madre, Dolores Jiménez, ¿no? Seguro que está redecorando todo el piso para ella. Elena Vargas se quedó helada. Dolores Jiménez, su suegra, una mujer autoritaria y crítica, de la que nunca había recibido ni una pizca de cariño. Sus visitas siempre habían sido una tortura. Pero ahora, recién parida, su llegada se sentía como una auténtica catástrofe. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, Elena Vargas cruzó el umbral del portal. El olor familiar, pero no por ello menos opresivo, a periódicos viejos y humedad pareció desplomarse sobre ella con todo su peso. Subiendo las escaleras, sintió un temblor traicionero en las rodillas. Cada paso, que resonaba con un eco sordo en el espacio vacío, la acercaba a lo inevitable. La puerta del apartamento no estaba cerrada con llave.
Elena Vargas la empujó con el hombro y entró. Un olor penetrante, casi agresivo, a lejía, mezclado con el aroma dulzón de un perfume desconocido, le golpeó la nariz. El pasillo estaba lleno de cajas, que ocupaban descaradamente el ya de por sí modesto espacio. En cada una de ellas lucía garabateada una etiqueta con la inscripción Elena Vargas. El corazón se le encogió dolorosamente, como por un golpe. Entró en el salón. Todo estaba recolocado, como si un huracán de gustos ajenos hubiera pasado por allí. En las ventanas colgaban cortinas nuevas, llamativamente brillantes y totalmente ajenas a su sentido de la belleza. Sobre la mesa de centro se alzaba un jarrón con flores artificiales vulgares. El ambiente en la habitación parecía hostil, ajeno hasta la náusea. Del cuarto del bebé llegaba un ruido amortiguado, pero no por ello menos inquietante. Elena Vargas se quedó paralizada en el sitio, sin atreverse a dar el siguiente paso. Inspirando profundamente, como sumergiéndose en un pozo, abrió la puerta. La habitación era irreconocible. La acogedora cuna donde se suponía que debía dormir su bebé, se alzaba una enorme y pomposa cama con dosel, más parecida a un trono para alguna reina de cuento de hadas. En la mesilla de noche, las sonrientes caras de Javier y Dolores Jiménez parecían congeladas en el tiempo. La habitación que ella había preparado con tanto cariño para su pequeño ahora pertenecía a su abuela. Dolores Jiménez entró en la habitación. Llevaba una bata chillona, que parecía gritar su edad, y unas enormes zapatillas desgastadas. Lanzó a Elena Vargas una mirada fría y escrutadora. «Ah, eres tú», dijo con un tono como si Elena Vargas fuera una invitada no deseada que había interrumpido su paz. «Pensé que vendrías más tarde. Javier dijo que te quedarías con Adriana por ahora». Elena Vargas intentó decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta, formando un nudo doloroso. Se quedó de pie, abrazando a su hijo, y miró el rostro severo de su suegra. «Entiende, Elena Vargas», continuó Dolores Jiménez, sin suavizarse ni un ápice. «Necesito cuidados. Javier trabaja de la mañana a la noche. ¿Quién va a cuidarme a mí y al niño? Ya sabes cómo es esto. Será mejor que te quedes con Adriana por ahora, descansa». Agitó la mano como si ahuyentara a una mosca molesta. «Descansar», finalmente pronunció Elena Vargas con dificultad, con desesperación en su voz. ¿Descansar de qué? ¿De la maternidad? ¿De mi propio hijo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, a punto de estallar en un torrente. «No seas dramática», le respondió Dolores Jiménez, poniendo los ojos en blanco. «Todavía eres joven. Todo se arreglará. Javier dijo que te lo explicará todo». No había ni una pizca de simpatía en su voz, solo cansancio e irritación. En ese tenso momento, Javier entró en la habitación. Un impecable traje de negocios, el pelo cuidadosamente peinado, todo en él gritaba una compostura externa que ocultaba una frialdad distante. Evitó la mirada de Elena Vargas, como si temiera quemarse. «Elena Vargas», dijo, y no había ni rastro de calidez en su voz. «Mamá tiene razón. Ahora será mejor para todos. Necesitas descansar, recuperarte, y luego hablaremos». Hablar, la voz de Elena contenía notas histéricas. Se levantó de la cama de un salto, apretando los puños. «¿De qué vamos a hablar, Javier? ¿De cómo me has traicionado? ¿De cómo le has dado nuestra casa a tu madre?» «No digas tonterías», la interrumpió Javier bruscamente, frunciendo el ceño. «Nadie te ha quitado nada. Simplemente, la situación es así ahora. Mamá necesita ayuda, y tú, eres demasiado emocional». Emocional, Elena sintió como la rabia la quemaba por dentro. Se acercó a él y sus ojos lanzaban rayos. «Sí, soy emocional, Javier. Porque acabo de darte un hijo. Porque te amo, maldita sea, y tú eres solo un cobarde». «Basta de histerias», cortó Javier, incapaz de soportar su ímpetu. Se dio la vuelta, como si las palabras de Elena le hirieran. «No voy a escuchar esto. Necesitas irte. Adriana te está esperando». Con estas palabras, agarró bruscamente una de las cajas de cartón y la colocó a los pies de Elena, como si se protegiera de ella. «Aquí están tus cosas, lo más necesario. El resto lo traeré después». Elena Vargas miró de la caja a Javier, luego a Dolores Jiménez. Ni una pizca de compasión,
ni una sombra de remordimiento, solo un cálculo frío y una falta de implicación se reflejaban en sus ojos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, quemándole las mejillas. Apretó a su hijo contra sí, sin decir palabra, salió de la habitación, como si huyera de una plaga. Javier la alcanzó en el pasillo. Elena Vargas, no hagas tonterías, siseó, con la voz llena de una calma fingida. Lo arreglaremos todo. Solo dame tiempo. Tiempo, susurró Elena, con amargura en su voz. ¿Necesitas tiempo para pensar en cómo aplastarme aún más? Con furia, lo empujó y salió corriendo del apartamento. La puerta se cerró de golpe, como poniendo un punto final a su vida en común. El frío de la calle calaba hasta los huesos, quemándole la cara y convirtiendo sus manos en témpanos de hielo. Elena se quedó de pie en la acera, perdida y aturdida por el dolor. Un vacío en su cabeza. De repente, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Adriana. Elena Vargas, ¿dónde estás? Estoy muy preocupada. Yo, estoy en la calle, susurró Elena, con la voz temblorosa por el frío y la desesperación. Javier me ha echado de casa. ¿Qué? La voz de Adriana sonó con una indignación genuina. Ven inmediatamente a mi casa. Te pediré un taxi y te esperaré en la entrada. Solo espera. La voz de Elena Vargas temblaba en el teléfono cuando dictó la dirección y colgó. Adriana, como paralizada, se dejó caer en un banco. Con los ojos cerrados, las lágrimas de desesperación rodaban por sus mejillas, quemadas por la escarcha. Pronto llegó un taxi. Adriana salió disparada del coche y corrió hacia Elena Vargas. Elena Vargas, ¿qué ha pasado?, exclamó, abrazando a su amiga, tratando de calentar un poco su cuerpo helado. Elena Vargas solo sollozó en silencio, abrazando con fuerza a su hijo, como si temiera que se lo quitaran. Adriana la ayudó a subir al taxi, envolviéndola cuidadosamente en una manta. Durante todo el camino a casa, no soltó su mano, tranquilizándola en voz baja, como si temiera romper el frágil equilibrio. El apartamento de Adriana la recibió con calidez y confort. Pequeño, pero lleno de una atmósfera de tranquilidad, parecía un refugio tranquilo en un océano tormentoso. Adriana rápidamente preparó té e hizo sentar a Elena Vargas y a su hijo en el sofá. Bueno, cuéntame, dijo suavemente, cuando Elena Vargas se hubo recuperado un poco. ¿Qué ha pasado? Y Elena Vargas, tropezando y ahogándose en lágrimas, contó todo: la helada llamada telefónica de Javier, el repentino traslado de su madre, la habitación del niño remodelada, como si borrara a su hijo de su vida, y, finalmente, la exigencia de que abandonara su hogar compartido, como si fuera no una esposa, sino una invitada casual. Adriana, sin pronunciar una palabra, escuchó la confesión de Elena Vargas. Sus dedos se pusieron blancos por la tensión en sus puños apretados. Cuando Elena terminó, Adriana exclamó, como si escupiera: no se atreve a tratarte así. Eres su esposa, la madre de su hijo. Está obligado a protegerte, no a desecharte como un juguete roto. Lo sé, susurró Elena, y su voz temblaba de desesperación. Pero, ¿qué puedo hacer? Él es más fuerte que yo. Tiene a su madre, que lo apoya incondicionalmente, y yo solo te tengo a ti. Mis padres están lejos, ya sabes. Me tienes a mí. Adriana lo dijo con tal firmeza de acero que Elena se estremeció. Y te juro que no dejaré que te haga más daño. Lucharemos, Elena. Le demostraremos lo que vales. ¿Luchar? En la voz de Elena se notaba la incredulidad. Sus ojos, llenos de lágrimas, miraban suplicantes a Adriana. Pero, ¿es posible? Es mi marido. El asterisco era asterisco tu marido, corrigió Adriana, y en su voz resonaba el acero. Ahora es solo un miserable traidor, y pagará por cada lágrima que has derramado. En los ojos de Adriana danzaban reflejos de un fuego furioso, y Elena de repente sintió como en lo más profundo de su corazón herido se encendía tímidamente una chispa de esperanza. ¿Por dónde empezamos?, susurró, aferrándose con la mirada a Adriana, como un náufrago a una pajita. Con un abogado, cortó Adriana, sacando el teléfono. Conozco a un tipo, es amigo de mi hermano. Nos ayudará a tramitar el divorcio y a quitarle a ese canalla todo lo que te corresponde. ¿División de bienes? En la voz de Elena Vargas sonaba sincero asombro. Pero no tenemos nada. Adriana sonrió, en su mirada brilló una chispa de incredulidad.
¿Cómo que nada? ¿Y el apartamento? ¿Quién crees que lo compró? Yo, respondió Elena Vargas en voz baja. Pero está a mi nombre. Exacto, exclamó Adriana, apretando el puño para darle énfasis. Eso significa que es asterisco tu asterisco apartamento, y nosotros, ¿me oyes?, haremos todo lo posible para que siga haciéndolo. Elena Vargas por primera vez en los últimos días miró a Adriana con gratitud. En su alma brilló un rayo de esperanza, tímido, pero muy necesario. Esperanza de defender lo suyo, de protegerse a sí misma y a su hijo de la tormenta que se avecinaba. La noche cayó sobre la ciudad, pero no trajo paz a Elena Vargas. Se revolvía en la cama, pensamientos inquietantes rondaban su cabeza. Javier, Dolores Jiménez, su casa, todo eso atormentaba su alma. La sensación de traición ardía por dentro, la humillación pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. Pero junto con el dolor y la desesperación, en ella se levantaba una ola de rabia. Rabia contra sí misma por haberles permitido manipularla tan descaradamente. Rabia contra Javier por su vil traición. Rabia contra Dolores Jiménez por su astucia e hipocresía. Y esa rabia, como un fuego vivificante, se encendía en su corazón, dándole fuerzas. Fuerzas para luchar, para resistir, para escapar del círculo vicioso y empezar una nueva vida, libre. Apenas amaneció, Adriana ya estaba marcando el número de su amigo abogado, concertando una reunión urgente. Está decidido, vamos al abogado, declaró Adriana resueltamente, poniéndose la chaqueta. Necesitamos entender claramente tus derechos, Elena Vargas, especialmente con respecto al apartamento. Dejaron al pequeño al cuidado de la madre de Adriana, una mujer bondadosa con ojos radiantes, y fueron en busca de ayuda legal. La oficina del abogado, inundaba de montones de libros y papeles importantes, inspiraba involuntario respeto y confianza. El abogado, que se presentó como Ricardo Sanz, era un hombre de mediana edad con una mirada penetrante y escrutadora. Elena Vargas, arrugando nerviosamente un pañuelo en sus manos, contó su triste historia, el nacimiento de su hijo tan esperado, el helado distanciamiento de su marido, la repentina visita de su autoritaria suegra y, como un rayo caído del cielo, la exigencia de que abandonara su hogar. Ricardo Sanz escuchó atentamente, sin interrumpir, solo haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Así pues, resumió, recostándose en el respaldo de su sillón de cuero, el apartamento fue adquirido antes de su matrimonio y está a su nombre exclusivamente. Este es un punto clave. De acuerdo con el Código de Familia, los bienes adquiridos antes del matrimonio son de su propiedad personal y no están sujetos a división en caso de divorcio. En los ojos de Elena Vargas parpadeó tímidamente la esperanza. Entonces el apartamento es mío por derecho, en la voz de Elena sonaba una tímida esperanza. Por supuesto, le aseguró Ricardo Sanz, su mirada irradiaba confianza. Pero, como siempre, hay trampas. Guardaba silencio, su mirada llena de una férrea determinación mientras sostenía la mirada. El juez declaró abierta la sesión, concediendo la palabra a ambas partes. Ricardo Sanz, con impecable claridad y método, presentó el caso de Elena Vargas, respaldando cada palabra con documentos y pruebas irrefutables. El abogado Javier, con una confianza fingida, intentó impugnar el derecho de propiedad de Elena sobre el apartamento, apelando torpemente a fondos conyugales supuestamente invertidos en la propiedad. Sin embargo, sus palabras fueron solo un sonido vacío, ya que no pudo respaldarlas con un solo documento. Finalmente, tras una breve pausa, el juez dictó un veredicto que supuso un triunfo para Elena Vargas. El derecho de propiedad del apartamento le fue reconocido incondicionalmente, y a Javier y Dolores Jiménez se les ordenó desalojar la propiedad en el plazo de un mes. La furia estalló en Javier. Prorrumpió en gritos de ira y maldiciones directamente en la sala del tribunal, su rostro distorsionado por la rabia. Pero su histeria fue impotente para cambiar nada. Elena Vargas salió de la sala del tribunal sintiendo una ola de alivio y triunfo. Esta batalla estaba ganada. Pero entendía que era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Le esperaban nuevos horizontes, llenos de oportunidades, pero también, por supuesto, de nuevos retos. Pero estaba preparada para todo. En el fondo de su alma sabía que tenía todo lo necesario para construir una vida feliz para ella y su hijo. Elena Vargas, irradiando una fe inquebrantable en sí misma y sintiendo el apoyo de amigos leales, se detuvo en la puerta de su apartamento, abrazando tiernamente a su hijo dormido.
El chasquido de la llave en la cerradura resonó en su alma como una dulce melodía de esperanza. Después de agotadoras batallas judiciales, noches de insomnio llenas de ansiedad, finalmente regresaba a casa. No solo a un apartamento, sino a su hogar, al lugar que había creado con tanto amor y cariño hasta que Javier y su madre lo convirtieron en un campo de batalla. La puerta se abrió y Elena Vargas entró. Vacío. Javier y Dolores Jiménez, tras recibir un golpe aplastante en el juzgado, se habían llevado apresuradamente sus cosas, dejando tras de sí solo una opresiva sensación de presencia ajena, como si fantasmas de agravios pasados flotaran en el aire. Elena respiró hondo, sintiendo el peso del trabajo que le esperaba. Tenía que insuflar nueva vida a esas paredes, devolverles calidez y confort. Entró con cautela en la habitación de los niños, que una vez fue el dormitorio de Dolores Jiménez. Las lúgubres paredes grises oprimían con su anonimato, y en lugar de brillantes dibujos infantiles, estaban decoradas con tapices anticuados, evidentemente traídos por su suegra, que exhalaban un rancio espíritu del pasado. Elena Vargas frunció el ceño con disgusto. Hay que rehacerlo todo, pensó, depositando con cuidado a su hijo en la cuna que Adriana le había ayudado a montar. La habitación parecía fría y sin vida, pero en su cabeza ya estaba surgiendo un colorido boceto de transformación. Papel pintado brillante con animales fantásticos, una alfombra mullida bajo los pies, un montón de juguetes y libros nuevos. Todo esto debía tejer una atmósfera de amor y ternura para su pequeño tesoro. En los días siguientes, Elena Vargas, sin escatimar esfuerzos, se dedicó a devolver la comodidad a su hogar. Con la ayuda de Adriana y otras amigas, quitó el papel pintado viejo y pegó uno nuevo, reorganizó los muebles y colgó cortinas aireadas. Cada detalle, cada nimiedad fue pensado con cariño y amor, reflejando su propio gusto e individualidad. En el salón apareció un nuevo sofá, suave y voluminoso, como creado para noches acogedoras con un libro y una taza de té aromático. La cocina estaba decorada con cortinas de colores y vajilla alegre, y las paredes cobraron vida gracias a las fotografías de familiares y amigos. El apartamento se fue descongelando gradualmente, llenándose de calidez, confort y la anticipación de una vida feliz. La noche cayó como una suave sombra cuando Elena Vargas, después de arrullar a su hijo, se sumió en el silencio del sillón. En la penumbra de la habitación, las fotografías de la pared parecían cobrar vida, contando historias de su vida. Ahí está ella, joven y despreocupada, riéndose junto a Adriana, su risa parece resonar todavía en el aire. En otra foto, sus padres, sus rostros irradian calidez y apoyo, como si la abrazaran invisiblemente incluso ahora. Y ahí está ella misma, embarazada, con los ojos brillantes de esperanza, anticipando una nueva vida. Una leve sonrisa rozó los labios de Elena Vargas. Cuánto dolor y decepciones había tenido que vivir. Pero ella resistió, no se rompió. Se demostró a sí misma y al mundo entero que era capaz de superar cualquier obstáculo, que en ella vivía una fuerza y una independencia inquebrantables. Y ahora, mirando a su hijo durmiendo plácidamente, sentía que en su vida tenía todo lo necesario para la verdadera felicidad. Pasó un año lleno de amor y cuidados maternales. Un día, paseando con su hijo por el parque, Elena Vargas se encontró por casualidad con una antigua compañera de trabajo. La conversación surgió sola, y de pasada la compañera mencionó un nuevo programa de intercambio para profesores de literatura. El corazón de Elena Vargas dio un vuelco. Había algo atractivo en esta idea. Sin pensarlo mucho, decidió presentar su solicitud. Y así, después de unos meses de espera angustiosa, llegó la respuesta. Positivo. Le ofrecieron una pasantía en una de las universidades más prestigiosas de España. Elena Vargas exultaba. No era simplemente una oportunidad de ascender en su carrera, sino la posibilidad de ver el mundo, de entrar en contacto con nuevas culturas, de descubrir nuevos horizontes. Sus ojos brillaban con la anticipación de aventuras y nuevos logros que llenaban su alma. Elena Vargas sabía que separarse de su hijo durante muchos meses sería una verdadera prueba. Pero también entendía que era necesario, por su crecimiento profesional, por el futuro de su niño. Con la ayuda de Adriana y de sus padres, organizó el cuidado de su hijo durante su ausencia. En vísperas de su partida, Elena organizó una fiesta de despedida para amigos y familiares. Irradiaba felicidad y confianza. En el horizonte se vislumbraba un nuevo capítulo de su vida, lleno de perspectivas y oportunidades emocionantes. El día de la partida, en el aeropuerto, Elena abrazó fuertemente a su hijo. Apretándolo contra sí,
lo besó en la mejilla y le susurró: «Volveré pronto, mi amor. Te echaré mucho de menos». Sonriendo entre lágrimas, Elena se dirigió a la puerta de embarque. El largo viaje no la asustaba, estaba preparada para nuevos desafíos y aventuras. La fe en que podría construir una nueva vida para ella y su hijo, llena de amor, felicidad y éxito, calentaba su corazón. Al subir por la escalerilla del avión, Elena echó una mirada por la ventanilla. La ciudad, donde había experimentado tanto dolor y desilusión, se desvanecía lentamente en la bruma. Elena Vargas anticipaba una nueva vida, un caleidoscopio de oportunidades, horizontes abiertos. Al tomar su asiento en el avión que la llevaba hacia lo desconocido, reflexionaba pensativamente: ¿qué significa ser una mujer fuerte? No significa ser una fortaleza inexpugnable o una reina de hielo. Significa encontrar la fuerza para levantarse después de cada caída devastadora, seguir adelante a pesar del dolor persistente y la amarga decepción. Significa creer fervientemente en una misma, en su potencial sin explotar, aceptar con el corazón abierto los cambios inevitables y nunca, bajo ninguna circunstancia, rendirse frente a la adversidad. Elena comprendía que aún quedaba un largo camino por recorrer, lleno de nuevos conocimientos y desafíos. Pero estaba preparada. En el fondo de su alma sabía que tenía todo lo necesario para la verdadera felicidad: un hijo al que adoraba, amigos leales, un trabajo que le brindaba no solo ingresos sino también satisfacción, y una fe inquebrantable en sus propias fuerzas. Cuando el avión despegó, llevándola a una nueva realidad desconocida, Elena sintió una embriagadora sensación de libertad. Libertad del peso del pasado, de los rencores corrosivos, del miedo paralizante. Estaba lista para abrir las puertas a un nuevo capítulo de su vida, un capítulo lleno de amor ilimitado, felicidad sincera y éxito vertiginoso. En las comisuras de sus labios se dibujaba una sonrisa apenas perceptible, pero prometedora. En sus ojos, que generalmente ocultaban una tormenta de emociones, ahora brillaba la esperanza, brillante e inextinguible. Apretó con más fuerza los reposabrazos del asiento, como preparándose para un vuelo emocionante, y respiró hondo, dejando entrar el aire de los cambios. «Adelante», susurró sin emitir sonido, y el avión, obedeciendo su orden tácita, se elevó hacia el sol.